Despertando Líderes con Rocío Lipe. Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Despertando Líderes, este espacio para despertar y potenciar nuestro liderazgo personal. Mi nombre es Rocío Lipe y soy la creadora y entrenadora del desafío del líder consciente, la creadora del programa de desarrollo personal Liderazgo BXM. Y hoy, en este episodio, quiero compartirte una historia, como hacemos siempre, y después hacer una pequeña reflexión de esa historia y unas preguntas despertadoras para que puedas sacar de esa historia un mejor provecho. La historia de hoy tiene que ver con la responsabilidad. Vamos a trabajar sobre la temática de la responsabilidad. Y para contarte, o para introducir esto, te voy a contar una historia que me pasó hace poquito, hace unos días, con una amiga. Me llama una amiga y me escribe y me dice, ¿estás? Uy, le digo, sí, amiga, ¿qué pasó? Necesito hablar con vos. Bueno, dale. ¿Podés ahora? Uy, sí, amiga, te estás muriendo, ¿pasa algo? Sí, dale. Bueno, conversamos, me llamó y me dice, tengo un problema porque me empieza a contar toda su situación, todo lo que estaba atravesando. Y mi primera conversación fue que ya me había contado eso. No era una temática nueva. Tenía algunas variables, pero yo escuchaba que su narrativa se repetía. Entonces me noté en esa conversación interna decir, me está contando otra vez lo mismo, está enredada en el mismo problema que antes. Entonces, que su problema, que otra vez le había pasado lo mismo, que estaba confundida y que no sabía qué hacer. Y yo dije, ya te pasó esto, amiga. Me lo decía a mí misma, ¿no? Para adentro, ya te pasó esto, amiga. Bueno, cuando detecto que tengo estas conversaciones internas, las voy callando, ¿no? Pues, cuando estudié coaching y hoy que hago sesiones como coach, parte de mi entrenamiento es bajar el nivel de conversación interna, ¿no? Para poder estar escuchando para el otro. Entonces dije, bueno, voy a utilizar este aprendizaje que sé, que aprendí, que aplico, bajo el volumen a mi conversación interna y me predispongo a escucharla. Y escucho toda su historia y lo que le pasaba y lo que le inquietaba y que estaba enredada y que no sabía qué hacer y que otra vez le pasaba lo mismo y no sabía cómo cambiar eso en su vida, que hace rato que lo quiere cambiar y estaba súper enredada en eso, pobre. Entonces, mar de lágrimas y la dejé que llorara, dejé que trajera todo. Entonces en un punto termina su historia, no importa la temática, digamos, simplemente que terminó de narrar después de 20 minutos toda su historia y yo estaba callada. Y seguí callada un rato. Porque en el momento que termina su narrativa, mi primera reacción fue darle un consejo. Fue aconsejarla y es lo que hice siempre, ¿no? Cada vez que ella me contaba sus problemas, sus historias, yo le ayudaba dándole consejos. Entonces dije, si me está contando otra vez la misma historia y está enredada en el mismo problema que ya le pasó, y todas las veces que me lo ha contado, yo atiné a responderle dándole un consejo y está en el mismo lugar, significa que darle el consejo no alcanza. O quizás no sea lo que esté buscando. Entonces me quedé callado un ratito y dije, bueno, quizás lo que está buscando no es un consejo. Porque yo siempre le di el consejo sin preguntarle, ¿no? Como un asalto. Yo le decía qué cosas tenía que hacer, pero en transparente totalmente desde el automático mío. Entonces esta vez me quedé callada y cuando terminó yo me quedé callada y ella también. Y pasó un ratito así y le dije, amiga, ¿qué te gustaría escuchar? Y se sorprendió. Se sorprendió porque en la forma en la que nos relacionamos los seres humanos, o sea, cada uno tiene sus vínculos y cada vínculo tiene su patrón de comunicación, ¿no? Y el nuestro no era así. Y no se estaba rompiendo con ese patrón y le digo, sí, ¿qué querés escuchar? O sea, ¿para qué me estás contando esto? Es rara la intervención, no es o sea, no es que lo escuchamos todo el tiempo, que normalmente los amigos son para desahogarse, contarles todo y que nos den consejo y vamos y venimos en esa mecánica. Pero yo dije,
tengo algo mejor para darle. No, porque le vengo dando cosas que no le sirven, o de la manera que se lo vengo diciendo no le sirve. Entonces me quedé callada y le pregunté qué le hacía falta. No, me dice, amiga, dame un consejo. Pero le pedí permiso. Le dije, bueno, a ver, le comparto lo que me pasa, le digo, che, ya te he dado consejos, no han funcionado, o no te comprometiste a hacer nada con eso, y seguís ahí. Bueno, la cuestión es que estuvimos como 1 hora y media en llamada, y fue distinta la conversación. Y con esta historia quiero compartirte la responsabilidad de nuestras conversaciones internas y la importancia de ser consciente de nuestras conversaciones internas. Primero porque yo detecté al inicio de la conversación que esa historia se repetía. Entonces, eso es una conversación mía que si yo no le bajo el volumen, mi compromiso está en escuchar mi propia voz interna y no en escuchar a mi amiga. Punto número 1. Punto número 2, después, cuando termina, freno y tomo conciencia de todo lo que se me viene a la cabeza. Ese automatismo. Y también te invito a que observes en tus conversaciones esto, porque yo creo que todos estamos acostumbrados, por una cuestión hasta biológica, nuestro cerebro quiere ahorrar energías y mientras más cosas puede automatizar, mejor, porque no tiene el esfuerzo, no gasta energía buscando nuevas respuestas. Pero en ese automatismo caemos en dar respuestas en donde no somos totalmente conscientes, donde no nos animamos a cuestionarlas, en donde no aplicamos la responsabilidad, que es la habilidad de responder. O sea, tengo la habilidad, la capacidad, la posibilidad de dar una respuesta. Inclusive, la no respuesta es una forma de respuesta. Entonces, está en mi poder eso. O sea, me pertenece la posibilidad de hablar y qué voy a decir, inclusive de hacer silencio. Entonces, detenerse un minuto a tomar conciencia qué es lo que voy a decir, a tomar conciencia de que a veces vamos en automático escuchando nuestra voz interior y perdemos presencia en esa conversación con un otro porque estamos más metidos en nuestra propia conversación que en la del otro. Y después respondemos sin cuestionar para qué futuro estamos respondiendo. O sea, ¿para qué respondo lo que respondo? ¿Solo en automático? Si yo le daba un consejo a mi amiga, ¿para qué le respondía? ¿Para que me validara? ¿Le respondía para que me hiciera caso? ¿Para que me dijera que tuviera razón? ¿Para que le fuera bien, pero que reconociera que le estaba yendo bien porque yo le daba consejos? ¿Qué esconde atrás mi actitud automática? Pero no frenamos. Y pensá si no te pasa esto en tu vida de muchas veces, después que pasan las conversaciones decís, capaz que se lo podría haber dicho distinto, capaz que esto me lo podría haber callado. Y con el diario del lunes todos sabemos qué hacer, ¿no? Pero en ese momento no tomamos conciencia, no frenamos y largamos lo primero que aparece en nuestra mente. O a veces procesamos pero un poquitito. Y si no hacemos el ejercicio, si no entrenamos la manera en la que hablamos y nuestra responsabilidad en nuestro decir y cómo nuestro decir impacta en el otro, si no somos responsables de eso, es muy probable que en más de una ocasión esta conversación interna nos lleve a lugares donde no queremos estar, a relaciones poco saludables, a maneras de comunicarse poco productivas, a estadios emocionales de cierre, porque a veces no queremos decir lo que queremos decir, después no entendemos por qué la gente se aleja, o navegamos en una inconsciencia bastante elevada, digamos, y es una pena, porque perdemos la oportunidad teniendo la capacidad de responder diferente. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de revisar la manera en la que hablamos, porque la manera en la que hablamos y la manera en la que pensamos es la forma en la que construimos resultados. Entonces tenemos que ser protagonistas. Tenemos que ser protagonistas de lo que pensamos, lo que decimos y lo que creamos a partir de ahí. Bien, entonces podríamos estar charlando un montón de este tema porque me encanta, pero vamos a las preguntas despertadoras relacionadas con esta historia. Y la invitación es a que guardes este episodio si te interesa y si la temática te gusta y las preguntas las escuchas y te gustan, guárdalo porque lo vas a tener que volver a revisar y si no, anótalo en un cuadernito, en un papel, algo, anota las preguntas porque las preguntas que vienen
son para que las revises en todas tus conversaciones y te tomes el tiempo. Entonces, hay que volver a las preguntas una y otra vez. La primera pregunta que me nace de pensar en estas situaciones de conversación es como el nivel de conciencia que tenemos, ¿no? En lo que decimos. ¿Cuántas veces decimos y no pensamos? Podés escribir en las situaciones en las que lo decís por decir. Y también pienso, a este se me viene ahora, ¿no? Como espontánea y desordenada. Decime si te pasa alguna de estas cosas, que son bastante típicas, a ver si te encontrás en alguna de estas situaciones. Si la estás escribiendo, tildala. 1. Te gusta tener la razón, ¿no? Hablas para que te digan, sí, tenés razón. O decís algo y cuando tenés la razón estás esperando así, estás mirando como diciendo, dale, decime que tengo razón. Si te pasa eso, tilde a eso. No sé si estás mirando el video o estás escuchando el podcast, pero si estás escuchando el podcast, estoy haciendo un tilde con la mano. Tilda a eso, como que te suele pasar. La segunda, a ver si te pasa también, es que escuchas para dar respuesta. Porque no pensás el para qué estás escuchando al otro. O sea, tu amiga viene en automático y le decís, apenas termina de contarte algo, casi que le vomitas la respuesta. Pero ya la respuesta la estás pensando cuando te está contando. Como le pasó a mi amiga, ¿no? Si yo ya sabía que me iba a contar eso, me podría haber quedado en mi conversación y decirle, ay, bueno, sí, amiga, fíjate si podés hacer esto. Y yo terminé de escucharle el relato. Entonces, ¿para qué propósito estoy escuchando? ¿Para qué futuro estoy escuchando? Si tildemos esto, si te pasa de que vas en ese automatismo. Y después otra situación que también es típica, digamos, de atacar, ¿no? Estoy imaginando las situaciones en las que aparecen conversaciones en las que atacamos como modo de defensa, nos defendemos atacando al otro, ¿no? Y es una conversación interna de no quiero que me dañen y voy a dar una respuesta para no sentirme herido con lo que van a decir o herida. Entonces ataco como mecanismo de defensa. En pequeñas cosas, no hace falta que sea una guerra mundial, ¿no? En pequeñas conversaciones, cuando vemos que hay riesgo, atacamos. Casi por instinto. Bueno, en alguna de esas tres cosas a lo mejor te encontrás en una de esas tres situaciones y si las tildás, observa en qué conversaciones te aparecen esto o con qué personas para que puedas tomar conciencia. Después, la siguiente pregunta, o el siguiente nivel de reflexión es ¿para qué propósito estás escuchando? ¿No? Lo que decíamos recién de observar el propósito. ¿Para qué propósito, para qué futuro estás escuchando esa conversación? O sea, ¿qué es lo que estás construyendo con esa escucha? ¿Estás en el otro? ¿Estás en vos? Y por último, porque siempre supongo que estás en el lugar en el que revisas las conversaciones después, porque a mí también me pasa. Las revisas después que pasaron. Estás con el diario del lunes viendo las certezas de que podría haber sido distinta la conversación. Entonces, te invito a adelantarte a esa situación en donde lees el diario del lunes y tenés las respuestas cuando ya pasaron las cosas, te anticipes y aprendas a diseñar las conversaciones. Cuando vos las revisas a las conversaciones, te permite diseñarlas para la próxima. Ahora, si no haces nada con eso, la próxima vez que tengas una conversación vas a hacer exactamente lo mismo, porque no lo diseñaste. Entonces, si hoy te pasó y diste una respuesta de ese tipo, séntate a pensarlo, bueno, y la próxima, ¿qué tipo de respuestas voy a dar? Y diseñar el tipo de respuestas. Para que en el momento que te pase, la primera invitación es a tomar 3 segundos de silencio y decir, ¿para qué estoy escuchando? Y construir una conversación productiva. Una conversación que salgo de mí mismo y estoy en el otro. Con responsabilidad, porque la invitación de hoy es a conectarnos con la responsabilidad, con la habilidad de responder. Eso está totalmente en tu cancha, en tu metro cuadrado. Te pertenece. Y como te pertenece, te tenés que hacer cargo. Entonces, lo que pasa porque vos decidiste algo. Y como tenés ese poder de decisión, está bueno que seas consciente de diseñarlo y de hacerlo para llegar a los resultados que querés. Bien,
Esas son las preguntas despertadoras del episodio de hoy. Espero que sean verdaderamente despertadoras, que revises tus conversaciones, que revises tu responsabilidad al comunicarte y que te sea súper valioso en tu vida, porque estos espacios que estoy creando, como el podcast, como el contenido en videos tanto en YouTube como en las redes sociales como Instagram, es para enriquecerte, es para potenciar tu liderazgo, es totalmente gratuito, así que te invito a que disfrutes del contenido, te observes, te animes y le saques el mayor provecho. Te dejo un abrazo gigante, te agradezco por haberte quedado en este episodio escuchando esto y espero que la semana que viene nos escuchemos con una nueva propuesta para aprender y expandirnos en nuestro liderazgo.